Buenos días, profesora Rosa de Lourdes Carmona. Junto a mi grupo integrado por Alonso Barrios, Matías Ortegas y quien le habla, Matías Silva, daremos inicio a la presentación de nuestro proyecto de investigación para la asignatura de Estadística. Nuestra exposición se titula Hábitos de cuidado y mantenimiento del electrodoméstico, un estudio con el que buscamos analizar el comportamiento y la cultura de las personas respecto al cuidado de sus equipos hogareños. Un tema que conecta directamente en el enfoque técnico de nuestra carrera Ingeniería en Mantenimiento Industrial. La información del cuestionario se centra en el mantenimiento preventivo de los electrodomésticos en el hogar, con el objetivo de entender cómo los usuarios valoran y cuidan sus equipos en funciones de frecuencia de uso. Para lograrlo, el cuestionario utiliza un enfoque mixto que combina datos objetivos y cuantitativos mediante preguntas de opción múltiple y ramificación sobre frecuencia, costo y responsable, junto a la mediación de opiniones subjetivas y el percepción a través de una escala Likert, evaluando aspectos claves como la seguridad, el ahorro y la vida útil de los dispositivos. En esta diapositiva abordamos el objetivo de la investigación y nuestro público objetivo. Como objetivo principal nos propusimos examinar los hábitos y la frecuencia de mantenimiento de los electrodomésticos, analizando cuánto gasta cada persona y que valoran este cuidado. Además buscamos medir su percepción para identificar áreas críticas que requieran capacitación. El público objetivo, el estudio se enfocó de manera transversal en estudiantes, trabajadores y familias que poseen y utilizan el electrodoméstico en su día a día. Esto incluye tanto a la comunidad de INACAP como a externos de todas las edades, especialmente a quienes buscan optimizar sus equipos, ahorrar energía, reducir costos de reparación y mejorar la seguridad en el hogar. En esta tabla de clasificación de preguntas según tipo y variables se muestra la clasificación de todas las preguntas de la encuesta según dos criterios: tipo de variable, cuantitativa u cualitativa, escala de medición, razón, nominal u ordinal. Las preguntas cuantitativas, como la frecuencia de uso y el gasto y las veces que se realiza mantenimiento, se midieron con escala de razón u ordinal, porque entregan datos numéricos que permiten calcular promedio y comparaciones. Las preguntas cualitativas nominales, como quiénes realizan el mantenimiento o qué electrodoméstico es más crítico, se clasifican en categorías sin orden jerárquico. Finalmente, las preguntas de percepción, como seguridad, costo y vida útil, se trabajaron con escalas ordinales tipo Likert, que permiten medir el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. La primera pregunta, la cual fue ¿cuántas veces a la semana utilizas tu electrodoméstico principal, por ejemplo, refrigerador, microondas y lavadora? Y el PC. Analizamos la frecuencia semanal con la que 100 personas utilizan sus electrodomésticos principales, con una escala de 1 a 100, definiéndose como una variable cuantitativa discreta bajo una escala de medición ordinal. El resultado más destacado es que existe una concentración masiva en el uso diario, ya que el 74% de los encuestados afirma utilizar estos aparatos los 7 días de la semana, mientras que los niveles de bajo uso son prácticamente insignificantes. Esta realidad se respalda con los indicadores estadísticos. El promedio de uso es altísimo, situándose en un 6.43, la mediana es de 7, demostrando que la mitad o más de la muestra se ubica en el tramo máximo, y la desviación estándar es apenas 1.28, lo que confirma que las respuestas son muy homogéneas y están muy agrupadas. Los datos demuestran de forma contundente que estos dispositivos son herramientas de primera necesidad y de uso habitualmente interrumpido en la vida cotidiana de las personas. Bueno, en esta segunda pregunta quisimos saber cuántas veces al año las personas realizan mantenimiento preventivo a sus electrodomésticos. El objetivo era conocer si las personas tienen el hábito de realizar mantenimiento antes de que el equipo empiece a fallar. Como podemos observar en el gráfico y en la tabla, el 92% de los encuestados respondió que realiza mantenimiento entre 0 y 12 veces al año. Solo el 5% indicó que lo hace entre 13 y 25 veces al año, mientras que el resto de los encuestados, el 1%, respondió al resto de las veces al año. Esto nos muestra que la mayoría de las personas realizan mantenimiento preventivo pocas veces durante el año. Con respecto a la tabla de variables, el promedio
es de 4.19, lo que significa que el promedio, las personas realizan alrededor de 4 mantenimientos preventivos al año. Además, el rango es de 100, lo que indica que existe una diferencia importante entre el menor y el mayor cantidad de mantenimientos. En general, estos datos confirman que la mayoría de las personas realizan poco mantenimiento preventivo durante el año. Pasando al segundo modelo, quisimos evaluar si la intensidad de uso semanal en los electrodomésticos variable X influye directamente en la cantidad de mantenimiento anuales que realiza la persona variable Y. Teníamos la hipótesis de que en mayor uso habría mayor preocupación preventiva. Sin embargo, el análisis estadístico nos arrojó un coeficiente de correlación de solo 0.12 y un coeficiente de determinación de apenas 0.14, es decir, el 1.4. Como futuro ingeniero de mantenimiento, la conclusión técnica aquí es muy importante. Este modelo no perteneciente tan cercano a cero demuestra que el uso intensivo diario no dicta la conducta de mantenimiento en el hogar. Los usuarios no hacen mantenciones porque usan más el equipo, sino que actúan por calendario, por sospecha visual o lamentablemente de forma reactiva, cuando el equipo ya falló. Esto confirma la brecha educativa y la falta de una cultura técnica prevista en las familias. La tercera pregunta dice, ¿cuál fue el gasto aproximado en mantenimiento de electrodomésticos durante el último año? Para responder a esto, analizamos las cifras entregadas en pesos como una variable cuantitativa continua, bajo una escala de medición de razón. Al revisar la tabla y el gráfico circular, vemos claramente que la gran mayoría de las personas gastan montos bajos, ya que el 83% de los encuestados se centra en el primer tramo, de 0 a 62.000 pesos, seguido por un 9% que gasta entre 62 y 124.000, mientras que los tramos superiores se registran porcentaje mínimo de entre 1 y el 4%. Si observamos las mediciones estadísticas, el promedio de gasto se sitúa en 42.860 pesos, lo que confirma que en general los hogares invierten muy poco en mantenimiento. En cuanto a las medidas de posición, el primer cuartil es 0 y el tercer cuartil es de 50.000, lo que significa que el 75% de las personas gasta 50.000 o menos. Finalmente, la desviación estándar alcanza un valor elevado de 76.794.000, lo que nos advierte que existe una gran dispersión en los datos provocados por un pocos usuarios que gastaron montos muy elevados, llegando incluso hasta el tramo de los 500.000 pesos. Estos datos demuestran que el gasto anual en mantenimiento es bajo o nulo para la mayoría de los hogares, aunque existen casos aislados con costos muy superiores que elevan el promedio general. En esta primera regresión lineal analizamos la relación entre la cantidad de mantenimiento preventivo que se hace al año, que es nuestra variable X, y el gasto anual declarado en pesos, que es nuestra variable Y. Al observar el modelo, obtuvimos un coeficiente de correlación de 0,68, lo que estadísticamente significa que existe una correlación positiva y moderada, fuerte, es decir, a medida que aumenta la frecuencia de mantenimiento planificado. El gasto registrado varía de forma lineal predecible. El coeficiente de determinación es de 0,46, lo que nos indica que es el 46% del gasto anual. Toda la familia se explica directamente por cuántas veces interviene en su equipo. La ecuación obtenida Y es igual a 11.534X más 5.230 es un modelo perteneciente para este análisis y nos sirve como una herramienta de mantenimiento predictivo. Por ejemplo, si proyectamos en un hogar se realiza 10 mantenimientos al año, podemos predeterminar matemáticamente que su gasto estimado será de aproximadamente 120.570 pesos. La pregunta 4 dice, ¿quién realiza el mantenimiento de tus electrodomésticos? Para responder esto, clasificamos la respuesta como una variable cualitativa nominal bajo un tipo de escala de medición nominal.
ya que se trata de la categoría sin un orden jerárquico. Al observar los datos y el gráfico circular, nos encontramos con un escenario sumamente equilibrado y repartido casi en tres partes iguales. La opción mayoritaria, aunque por un margen muy estrecho, es de un 39% de los encuestados. Recurre a un técnico externo para estas tareas. Le sigue muy de cerca con un 31% de las personas que directamente no realizan ningún tipo de mantenimiento a sus aparatos. Y finalmente un 30% decide hacerse cargo de las situaciones y realizar el mantenimiento por sí mismo. Estos datos demuestran que la población se divide de manera muy equitativa entre delegar el servicio a profesionales, resolverlo de forma casera o simplemente omitir el cuidado preventivo de sus equipos de uso diario. Bueno, en esta quinta pregunta quisimos conocer cuál es el electrodoméstico que las personas consideran más crítico en su vida diaria. El objetivo fue identificar cuál es el equipo que consideran más importante y que tendría un mayor impacto si dejara de funcionar. Es importante mencionar que esta es una pregunta de respuesta múltiple, por lo que la tabla no responde la cantidad de encuestados, sino la cantidad total de respuestas, que en este caso fue 216. Como podemos observar en la gráfica y en la tabla, el refrigerador fue el electrodoméstico más elegido con un 27,78% de las respuestas. En cambio, el microondas fue el que obtuvo el menor porcentaje entre las opciones principales, con un 15,77%. La opción otro obtuvo un porcentaje aún menor, lo que indica que pocas personas mencionan un electrodoméstico diferente a los que se propusieron en la encuesta. En conclusión, los resultados muestran que el refrigerador es el considerado el electrodoméstico más importante en la vida diaria, ya que fue el que recibió una mayor cantidad de respuestas. La pregunta 6 dice, ¿con qué frecuencia se presentan fallas en tus electrodomésticos? El tipo de variable es cualitativa ordinal, porque las respuestas son categorías que tienen un orden lógico desde nunca hasta mensualmente. La escala de medición es ordinal, ya que permite clasificar la frecuencia de las fallas en un orden jerárquico. Al revisar la tabla y el gráfico circular, podemos destacar los dos valores más relevantes. El valor más alto corresponde a una vez al año, con un 47% de los encuestados, lo que indica que casi la mitad de las muestras experimenta fallas de manera ocasional. Por último, el valor más bajo corresponde a mensualmente, con apenas un 2%, lo que evidencia que muy pocos hogares sufren fallas constantemente. Los resultados demuestran que la mayoría de los hogares enfrentan fallas esporádicas y manejables, principalmente una vez al año, mientras que los casos de fallas mensuales son mínimos. Esto refleja que en general los electrodomésticos presentan un buen nivel de funcionamiento, aunque no están completamente libres de problemas. La pregunta 7 dice, ¿el mantenimiento preventivo de los electrodomésticos es fundamental para garantizar seguridad en el hogar? Para responder a esto, clasificamos las opiniones de los 100 usuarios como una variable cualitativa ordinal bajo una escala de medición ordinal. Dado que la opción no refleja un nivel de acuerdo con un orden lógico definido, al revisar los resultados de la tabla y el gráfico circular, destaca de manera inmediata una postura muy positiva y mayoritaria del 61% de los encuestados. Está totalmente de acuerdo con la afirmación y un 21% se manifiesta de acuerdo, lo que significa que un 82% de la muestra reconoce el valor de la mantención para el resguardo del hogar. Por otro lado, la neutralidad se queja con un 8% y quienes se oponen representan una minoría, con el 10% que declara estar totalmente de desacuerdo. Estos datos demuestran de forma clara conciencia colectiva sobre el rol clave que tiene el cuidado preventivo de los equipos en la prevención de riesgos y la seguridad familiar. Bueno, en esta octava pregunta quisimos conocer si la persona considera que el mantenimiento preventivo debería realizarse con una mayor frecuencia en los electrodomésticos.
El objetivo fue saber la opinión de los encuestados sobre la importancia de realizar este tipo de mantenimiento de forma más continua. Como podemos observar en el gráfico de la tabla, la mayoría de los encuestados, con un 56%, respondió que está totalmente de acuerdo con esta afirmación. En cambio, solo un 8% indicó que está totalmente en desacuerdo, siendo que la opción con menor porcentaje. En conclusión, los resultados muestran que la mayoría de la personas considera que el mantenimiento preventivo debería realizarse con una mayor frecuencia, lo que refleja que existe una buena valoración sobre la importancia de cuidar y mantener los electrodomésticos y prolongar su vida útil. La pregunta número 9 dice, ¿el mantenimiento preventivo ayuda a reducir costos de reparación? El tipo de variable es cualitativa ordinal, porque las respuestas corresponden a opiniones en una escala ordenada de acuerdo o desacuerdo. La escala de medición es ordinal, ya que las categorías tienen un orden lógico, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Al revisar la tabla y el gráfico circular se observa lo siguiente. El valor más alto corresponde a totalmente de acuerdo, con un 53% de los encuestados, lo que indica que más de la mitad de la muestra está convencida de que el mantenimiento preventivo efectivamente reduce los costos de reparación. Además, un 16% se mantiene neutral, lo que refleja cierta indiferencia o falta de experiencia directa en el tema. Estos resultados evidencian que la gran mayoría de los encuestados, el 53% de los totalmente de acuerdo, reconoce la importancia del mantenimiento preventivo como una estrategia para reducir costos de reparación. La baja proporción de desacuerdo confirma que esta práctica es ampliamente valorada, aunque existe un pequeño grupo que no percibe beneficios claros o que se mantiene indiferente. La pregunta 10 dice, ¿el mantenimiento preventivo de los electrodomésticos prolonga la vida útil de los equipos? Para responder a esto, clasificamos las opiniones de la muestra como una variable cualitativa ordinal bajo un tipo de escala de medición ordinal, estructurada para evaluar grados de percepción. Al mirar la tabla y gráfico, salta a la vista un fuerte respaldo a esta afirmación, ya que el 59% de los encuestados manifiesta estar totalmente de acuerdo y un 23% declara estar de acuerdo, lo que significa que una amplia mayoría, el 82%, asocia directamente a la mantención con la durabilidad de sus aparatos. Por otro lado, la postura neutral capta el 8% de la respuesta, mientras que la opinión de rechazo se divide en un 2% en desacuerdo y un 8% totalmente en desacuerdo. Los datos demuestran de manera muy clara que existe una sólida conciencia generalizada en el torno del beneficio económico y técnico del mantenimiento preventivo, como el factor principal para extender el ciclo de la vida de los equipos en el hogar. Pasando a la pregunta número 11, quisimos saber si los usuarios realizan mantenimiento preventivo de sus electrodomésticos durante el último año. El objetivo de esta pregunta fue conocer cuántas personas cuidan sus equipos de forma anticipada para evitar fallas. Como podemos observar en el gráfico de la tabla, la opción con mayor porcentaje fue el sí, con un 53% de las respuestas. Por el contrario, la opción con menos porcentaje fue el no, alcanzando un 47%. En conclusión, los datos muestran que un poco más de la mitad de los encuestados sí realizan mantenimiento, lo que demuestra que tienen una buena conducta de cuidado, aunque todavía existe un grupo importante de que no lo hace. La pregunta número 11.1 dice, ¿qué tipo de mantenimiento realizaste? El tipo de variable es cualitativa nominal, porque las respuestas son categorías sin un orden jerárquico. La escala de medición es nominal, ya que clasifica los tipos de mantenimiento en grupos distintos, pero no establece un orden entre ellos. De los 53 encuestados que sí realizan mantenimiento, según la pregunta número 11, los resultados más relevantes según la tabla y el gráfico son:
el de limpieza, con 30 personas, que es un 57%. Esto significa que la mayoría de quienes hacen mantenimiento se enfocan en tareas básicas, rutinarias como limpiar los electrodomésticos para prolongar su vida útil y evitar fallas. Y también está revisión del estado del equipo con 10 personas, que es un 19%. Esto refleja que pocos hogares se preocupan por evaluar de manera técnica el funcionamiento de sus aparatos, lo que puede deberse a falta de conocimiento o a que prefieren acciones más simples como la limpieza. Los resultados muestran que el mantenimiento preventivo más común es la limpieza, mientras que la revisión del estado del equipo es la menos realizada. Esto evidencia que la mayoría opta por acciones simples y accesibles, mientras que las prácticas más técnicas son menos frecuentes. La pregunta 11.2 dice, ¿cuál es la razón principal? Como acabamos de ver en la diapositiva anterior, esta pregunta nace directamente de la pregunta 11, funcionando como un filtro exclusivo para el 47% de los encuestados, que admitieron no haber realizado mantenimiento en el último año. Para este análisis clasificamos los motivos como una variable cualitativa nominal bajo una escala de medición nominal. Al enfocarnos en este grupo de personas, el gráfico circular nos muestra una distribución muy equitativa entre las opciones. El motivo principal es el desconocimiento, como un 36%, seguido muy cerca por el costo elevado con un 34% y finalmente la falta de tiempo, con un 30%. Los datos nos muestran de forma muy clara que las barreras que frenan el cuidado preventivo de los equipos están amarradas casi en la misma proporción al factor económico y a la falta de información, dejando el tiempo en un tercer lugar con un impacto prácticamente igual de importante. Pasando a la pregunta número 12, quisimos saber si las personas tienen conocimientos básicos de mantenimiento industrial que puedan aplicar al cuidado de sus electrodomésticos. El objetivo de esa pregunta fue saber si las personas tienen alguna base o idea de cómo cuidar sus equipos. Como podemos observar en el gráfico y en la tabla, la opción con mayor porcentaje fue el no, con un 59% de las respuestas. Por el contrario, la opción con menor porcentaje fue el sí, alcanzando un 41%. En conclusión, los datos muestran que la mayoría de los encuestados no cuentan con estos conocimientos básicos, lo que indica que existe una oportunidad importante para capacitar o informar a las personas sobre cómo cuidar mejor sus electrodomésticos. La pregunta número 12.1 dice, ¿dónde lo adquiriste? El tipo de variable es cualitativa nominal, porque las respuestas son categorías sin un orden jerárquico. La escala de medición es nominal, ya que clasifica la fuente de adquisición de conocimiento en grupos distintos, pero no establece un orden entre ellos. De los 41 encuestados que sí declararon tener conocimiento básico de mantenimiento, según la pregunta número 12, los resultados más relevantes de la tabla y el gráfico son experiencia personal, con 19 personas, que es un 46%. Esto significa que casi la mitad de quienes poseen conocimiento lo adquirieron de manera práctica a través de la experiencia directa con su electrodoméstico, lo que refleja un aprendizaje cotidiano. El otro resultado relevante es cursos externos, con 10 personas, que es un 24%. Este es el valor más bajo. Muestra que una parte menor de los encuestados buscó formación formal fuera de su carrera, lo que evidencia que no todos recurren a instancias educativas externas para aprender sobre mantenimiento. Los resultados muestran que la experiencia personal es la principal fuente de conocimiento en mantenimiento, mientras que los cursos externos son la menos frecuentes. Esto evidencia que la mayoría aprende de manera práctica y directa, mientras que solo un grupo reducido opta por formación especializada. La pregunta 12.2 dice, ¿te interesaría aprenderlos? Al igual que vimos en el caso anterior, esta pregunta nace directamente de la diapositiva previa, funcionando como un filtro exclusivo para las 59 personas que respondieron que no. Tenían conocimientos básicos de mantenimiento, por lo tanto los otros 41 encuestados, por si sabían, quedaban registrados de forma lógica en la categoría en blanco. Para este análisis clasificamos la interacción de los usuarios como una variable cualitativa nominal bajo una escala de
Medición nominal. Al enfocarnos en el grupo de 59 personas que no poseen estos conocimientos, el gráfico y la tabla nos muestran una tendencia muy positiva. El 62.71, es decir, 37 personas, manifestaban que sí, le interesaría aprenderlo sobre el cuidado de sus equipos, frente a un 37.29, equivalente a 22 personas, que indica que no tiene interés. Estos datos demuestran de forma evidente que existe una notable apertura y disposición en la mayoría de la población sin conocimientos previos para capacitarse y adquirir herramientas prácticas que le permitan prolongar la vida útil de sus electrodomésticos. Estas son las tres conclusiones de las preguntas cuantitativas. Conclusión de la pregunta 1. El uso semanal de electrodomésticos es constante y elevado. Esto confirma que son esenciales en la vida diaria y que requiere cuidado regular para evitar fallas. Conclusión de la pregunta 2. El 92% realiza mantenimiento entre 0 y 2 veces al año, con un promedio de 4,19. Eso muestra que el hábito de mantener los equipos antes de que fallen aún es bajo. Conclusión de la pregunta 3. El gasto promedio en mantenimiento es de 42.860,25. La mayoría invierte poco, pero existen casos aislados con gastos muy altos, hasta de 500.000, lo que genera gran dispersión en los datos. Como conclusión, en las preguntas de alternativas podemos decir que en la pregunta 4 el mantenimiento se reparte en tres grupos casi iguales. Técnicos externos es de un 39%, los que no realizan mantenimiento es de un 31%, los que lo hacen por sí mismos son de un 30%. Esto refleja diversidad en las prácticas y también cierta falta de compromiso en parte de la población. En la pregunta 5 el electrodoméstico más crítico es el refrigerador, con un 27.78%, mientras que el microondas es del menos considerado, 15.74%. Esto muestra cuáles equipos son más valorados y necesarios en la vida diaria. En la pregunta 6, en cuanto a la frecuencia de fallas, el 47% indicó que sus electrodomésticos presentan problemas una vez al año, mientras que solo el 2% señaló que ocurre mensualmente. Esto evidencia que la mayoría enfrenta fallas esporádicas y manejables, mientras que los casos de fallas frecuentes son mínimos y excepcionales. Para concluir el análisis de las preguntas de ramificación, podemos extraer dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, con respecto a la pregunta 11.2, se demuestra que los motivos por los cuales los usuarios no realizan mantenimiento preventivo responden en un escenario multicasual muy equilibrado, donde el desconocimiento del 36%, el costo elevado del 34% y la falta de tiempo 30% impactan casi en la misma proporción. Esto nos indica que cualquier solución debe abordar tanto la pregunta técnica como la accesibilidad económica. En segundo lugar, basándonos en la pregunta 12.2, se revela una alta receptividad y un gran potencial de capacitación en la muestra, ya que a pesar de que 59 personas admitieron no poseer conocimientos básicos, un amplio 62.76% manifestó un interés real por aprenderlos. En resumen, ambas preguntas nos concluyen que existe una barrera importante por falta de información, pero al mismo tiempo una actitud proactiva de la comunidad que recibirá de excelente manera talleres o manuales formativos sobre el cuidado de sus equipos. Estas son las dos conclusiones de la pregunta de escala Likert. Conclusión de la pregunta 7. El 82% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el mantenimiento preventivo garantiza seguridad en el hogar, lo que evidencia una preocupación positiva y mayoritaria. Conclusión de la pregunta 10. El 82% también está de acuerdo en que el mantenimiento prolonga la vida útil de los equipos, confirmando que los usuarios reconocen su importancia para la durabilidad. Nuestras dos conclusiones de las regresiones
lineales. Mantenimiento anual versus gasto anual. Existe una correlación positiva moderada entre la cantidad de mantenimiento preventivo realizado al año y el gasto anual en pesos. El R al cuadrado es igual a 0,46, indica casi la mitad de la gente que se explica directamente por la frecuencia de mantenimiento, lo que convierte el modelo en una herramienta preventiva útil para estimar costos futuros. Uso semanal versus mantenimiento anual. La relación entre el uso semanal de los electrodomésticos y la cantidad de mantenimientos anuales es prácticamente nula, con R es igual a 0,12 versus R al cuadrado es igual a 0,014. Esto demuestra que el uso intensivo no determina la conducta preventiva en hogares, confirmando que la familia realiza mantenimiento por calendario, sospechas visuales o de manera reactiva cuando el equipo falla. Para finalizar nuestra presentación, queremos compartir nuestra conclusión general del proyecto. A través de este estudio logramos demostrar que si bien los electrodomésticos son elementos esenciales de nuestra vida diaria, los hábitos reales de mantenimiento preventivo en la población aún son bastante limitados. Lo más interesante de nuestro análisis es que existe una contradicción muy clara. La mayoría de las personas reconoce abiertamente que estas funciones son fundamentales para garantizar la seguridad, el ahorro y la vida útil de sus equipos. Sin embargo, en la práctica siguen pasando barreras importantes como el desconocimiento técnico y la falta de tiempo. Como conclusión final, esto nos abre una oportunidad tremenda para diseñar iniciativas que apunten a capacitar a los usuarios y a fomentar prácticas de cuidado mucho más constantes, lo que en largo plazo nos permitirá ayudar a hogares a reducir costos por fallas y mejorar de manera directa la eficiencia en sus casas.